Y esta es la razón. Cristo nace en un pesebre rodeado de animales, crece con un padre carpintero y durante aproximadamente 30 años Él comienza a trabajar con el martillo y con los clavos, sabiendo que esa madera con la que Él trabajaba sería el instrumento de su muerte. Y finalmente, después de traernos el mensaje más glorioso que se encuentra en las páginas de la Biblia, lo levantan como un criminal y Él desde la cruz le pide perdón al Padre por todos nosotros. Esa es la persona que ha transformado la humanidad. Ese es el crucifijo que tú tienes ahí en tu casa, en tu cocina, o el que cuelga ahí en el espejo de tu vehículo. Sin embargo, sin entender el significado tan profundo de la vida de este hombre, que puede ser, como vimos hace unos minutos, tu Dios y tu Cristo, y no solamente el Cristo que nació de una virgen, que murió en Belén y que murió en una cruz, sin que tú tengas una relación personal, viva, orgánica y viva con Él. Vemos nosotros que cualquier otra persona que considere a Cristo como yo lo consideraba antes de convertirme al cristianismo. Antes de que yo me convirtiera al cristianismo, formé parte del Partido Comunista, era ateo, estudié toda la dialéctica materialista, estaba yo listo para una revolución social. Como todos los jóvenes idealistas, queremos la verdad, estamos cansados de la hipocresía. Decíamos, ¿verdad? El Papa roba, el gobierno roba, todo el mundo parece que es el dinero lo más importante, todo el mundo busca una carrera para, ¿cuál es la carrera que más me reditúa económicamente? ¿Cuál es la carrera en la que puedo tener más dinero? Y vivimos en un mundo donde el ser humano ha creído que alcanzar el nivel económico o las riquezas o tener placer es la función principal por la cual nacimos y con lo cual tú vas a vivir en paz. Sin embargo, la historia nos demuestra absolutamente todo lo contrario. Cualquier persona que considera a Cristo un simple revolucionario como el Che Guevara, o un gran maestro de moral como lo fue Confucio, o uno más de los iluminados, porque desconocen las evidencias históricas, proféticas y bíblicas de la persona del Hijo de Dios. Nunca, damas y caballeros, se escribió jamás de Buda, de Mahoma, de Confucio, del Dalai Lama, de ningún hombre religioso que tú me puedas mencionar. Nunca se mencionó antes, con cientos de siglos, dónde iban a ser Buda, dónde iban a ser Mahoma, dónde iban a ser el Dalai Lama, dónde iban a ser el Maharaji, dónde iban a ser los grandes líderes que el mundo considera religiosos. Sin embargo, 700 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías en el capítulo 7 nos menciona que nacería en Belén Éfrata, la pequeña aldea de Judá, y dice la Biblia que sus salidas de este hombre que iban a ser 750 años después eran desde el principio y desde la eternidad. La Biblia profetizaba con cientos de siglos de anticipación que el Mesías esperado por Israel, el hombre que Dios enviaría al mundo a mostrarnos el camino, la verdad y la vida, nacería en una aldea y que Él era eterno. Que Él no iba a nacer como tú y como yo nacimos. Cristo existía antes de que naciera en el vientre de la Virgen María. Él ya existía desde la eternidad y se hizo hombre y regresó al Padre, como Él lo enseñó a los discípulos. Nunca de nadie se escribió quién sería su madre. Se escribió que una virgen iba a concebir a el Mesías. ¿Dónde crecería? Su ministerio, su forma de morir, quiénes le crucificarían, su resurrección y ascensión, su segunda venida a este mundo a reinar eternamente. Busca el personaje que más admiras. Busca el escritor, el filósofo que tú más admiras. Esto fue lo que hice yo hace aproximadamente 37 años. Cuando mi hermano Alejandro, que se encuentra aquí, me presentó a Jesucristo en la Biblia, yo estaba completamente enemistado contra todo lo que era religión, todo lo que era religioso. Le dije yo a mi hermano, ¿sabes que hay más de 5,000, 6,000 religiones? Todas las religiones dicen que tienen la verdad. Esto me contradice filosóficamente.
porque esto me habla de un relativismo total en la filosofía. No pueden todas tener la verdad y todas decir que es la verdad. Entonces descubrí, cuando leí Juan 14:6, que no era una religión la que yo estaba buscando, sino ese hombre que me decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces pude principalmente en ese momento descubrir que Jesucristo no era una religión, más de las miles que existen, era un hombre, era Dios hecho carne, que me decía que Él era la verdad, el poseedor único y absoluto de la verdad. Y en ese momento recuerdo que en mi mente yo concebí estos pensamientos: este hombre fue un lunático, un psicópata, un maníaco, un loco, ¿verdad? Un esquizofrénico, o él es lo que él dice que él fue: el camino, la verdad y la vida. Pero por favor, no vengas con un gran revolucionario o un más gran maestro de moral, porque Cristo no nos deja esa alternativa ni esa opción. Él es Dios en la carne. O deséchalo para siempre y ponlo con toda la colección de tus ídolos que tú tienes. Pero Cristo es Dios, y si Él es Dios, ¿sabes una cosa? Tu vida está de por medio. Porque tú no sabes si hoy en la Navidad te mueres de un ataque al corazón después de tanto pavo que comas el 24. Esta es la época, ahorita veníamos de Toluca y no saben el accidente que vimos en la carretera. A las 4 o 5 de la mañana con la niebla, un carro se estrella contra un camión, quién sabe cuántas personas murieron. Es una época de accidentes, de suicidios. Es una época en la que la gente abusa del alcohol, abusa de la comida. Tú no sabes realmente si vas a vivir el año que entra, ni yo tampoco lo sé. Y como nuestra vida pende de un hilo, es la necesidad intrínseca en la que Dios nos llama a arrepentirnos y a entregarle nuestra vida al Salvador y a entender que solo Él puede transformar las fibras más íntimas de tu corazón. El libro que contiene la vida de Jesucristo es el libro más antiguo de la humanidad. Es el libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. Es el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg, la Biblia. Es el libro más traducido a más lenguajes, a más dialectos, a más idiomas que cualquier otro volumen que tú puedas mencionar en la historia de la literatura. Es el libro que contiene los registros más antiguos de ciencia, de genética, de evolucionismo, de cómo, no el evolucionismo darwiniano, sino en la forma como el mundo va transformándose y cambiando hacia el mal, no hacia el bien. Es el libro más antiguo en los registros de física, de química, de literatura, de poesía, de arqueología, de antropología, de psicología. Hace unos meses nos invitaron a Guayaquil, Ecuador, a dar una conferencia a un grupo de psiquiatras y de psicólogos que organizó en un hotel esta conferencia, porque estaban ansiosos de saber qué es lo que la Biblia dice de la psicología, qué dice la Biblia de la física. ¿Cómo es posible que hasta 1860 Gregorio Mendel descubriera las leyes de la herencia, y la Biblia hace 4500 años nos establecía las leyes genéticas de la herencia y de la biología, de la primera y la segunda ley de la termodinámica, de los principios de química, de física, de matemáticas, de la ciencia y la disciplina que tú me quieras mencionar? Pero al mismo tiempo es el libro más controvertido y más atacado de todos los que existen en la literatura. Esta es la razón por la cual los cantantes satánicos no agarran el Corán, ni el Tripitaka de Buda, ni el Veda de los persas, no agarran ningún otro libro sagrado cuando quieren burlarse de Dios, porque es la Biblia. ¿Por qué es la Biblia el objeto de la burla? ¿Por qué este cantante Marilyn Manson agarra la Biblia y la arranca con las hojas, agarra un pollo y le arranca la cabeza y escupe sangre sobre la Biblia? ¿Por qué tiene que ser el libro más controvertido, más burlado en las telenovelas, en las películas, en el radio, en los medios de comunicación masivos? ¿Por qué es la Biblia y por qué es Cristo y el cristianismo el objeto del odio del mundo entero? ¿Por qué? Porque es el único libro, damas y caballeros, que contiene verdades absolutas. No existe en los billones de volúmenes de literatura en el mundo un libro que contenga verdades absolutas.
A la misma ciencia se equivoca y lo que era verdad para la ciencia hace 20 años, hoy no es verdad. Como Plutón hace 5 o 6 años, pues los astrónomos descubren que Plutón simplemente no se le puede considerar un planeta y lo sacan de los libros de la astronomía. Jacques Cousteau, el oceanógrafo francés, descubre en 1948 que no se transmitía el sonido debajo del mar y se establece oceanográficamente en los libros científicos de que el sonido no se transmite debajo del mar. En 1955 se hace otro dispositivo mucho más evolucionado que demuestra que hasta las langostas se comunican entre ellas o emiten sonidos debajo del mar. Y así lo que era verdad hace 20 años, hoy no es verdad. La Biblia es hoy y para siempre y por todos los siglos la palabra de Dios. Una de las cosas más importantes acerca de la vida de Jesucristo es que si Él simplemente hubiera nacido, pero no hubiera muerto, hubiera sido como todos los grandes moralistas y como todos los grandes hombres altruistas que han tenido y que han impactado de alguna forma la sociedad. Sin embargo, en la vida de Cristo no es tan importante su nacimiento como su muerte. Porque fue su muerte, de acuerdo a la Biblia, lo que pudo lograr al poner Dios sus pecados en su cuerpo, la redención de la raza humana. Cristo, si no hubiera muerto en la cruz, no hubiera absolutamente servido de nada. El más grande ejemplo que Él nos hubiera dado de moral y de ética y de los principios altruistas. Sin embargo, es la muerte de Cristo lo más importante de Él. Por otro lado, si Jesucristo no fue realmente Dios en forma humana, entonces fue un hombre común y corriente, uno más de los iluminados, repito, y maestros de moral, y podríamos estarle simplemente agradecidos por sus enseñanzas, pero nunca le podríamos adorar como Dios. Y una de las cosas que quiero presentar esta mañana es que en el Antiguo Testamento o en la Torá, como dicen los judíos en el Antiguo Testamento, se habla acerca de un solo Dios. Dice Deuteronomio 6, versículos 5 y 6 en el hebreo: Shema Yisrael Adonai Eloheim, Adonai Echad. ¿Qué significa en el español? Oye Israel, a Dios uno es. A Dios uno es. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios nos muestra que es uno, como dice Isaías capítulo 42, y dice aquí la Biblia en el versículo 8 en el Antiguo Testamento: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El Dios del Antiguo Testamento, Jehová, Yahweh, que en el hebreo significa yo soy el que soy. Este es el nombre de Dios. Emmanuel, príncipe eterno, Dios fuerte, todos son títulos que se le dan a Dios. Tú te puedes llamar Juan Pérez y eres licenciado en economía. Licenciado no es tu nombre, es un título que tú tienes, pero tu nombre es Juan. Entonces el nombre de Dios es Yahweh, que no tiene vocales en el original hebreo. Por eso los judíos no se atreven a pronunciar el nombre de Dios, porque no tiene vocales en el original, pero significa yo soy el que soy. Esto se llama el tetragramatón, o sea, son 4 consonantes que forman el nombre de Dios. Y este nombre que Dios le dio a Moisés: dile al faraón que yo soy el que siempre ha existido, el que no tiene principio ni tiene final. Todos ustedes, dice la Biblia, como raza humana, han entrado en el principio de la creación al tiempo. El tiempo antes de la creación no existía. Entonces, eternidad no significa que Dios siempre ha existido en nuestro tiempo. El tiempo tuvo un comienzo, la materia y el universo, y tendrá un final. Pero fuera del tiempo en el que tú y yo vivimos, fuera de las 4 dimensiones en las que tú y yo vivimos, es la eternidad. Y Dios habita la eternidad, no habita el tiempo de nosotros. Y esta es la razón por cual Él conoce el futuro y lo escribió en la Biblia, porque solo Dios puede
conocer a la perfección el futuro. Esta es la razón por la cual Jesucristo les dijo a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y los sacerdotes y los escribas me entregarán. Uno me traicionará de entre ustedes, pero saben una cosa: al tercer día resucitaré. Y cuando Cristo se sienta a tomar la última cena en los evangelios con sus apóstoles, les dice palabras increíbles. Cristo les dice a los apóstoles en la última cena: hoy es la última vez que parto el pan y el vino con ustedes. No lo volveremos juntos a tomar ni a beber hasta el día que yo regrese por ustedes en la resurrección de los muertos. Cristo sabía perfectamente bien que esa era su última noche. Desde que nació, Cristo sabía el día exacto en el que Él tenía que morir. ¿Qué otra persona que ha existido tiene un conocimiento omnisciente como lo tuvo Jesucristo? Y además, a los 3 días cumplió su palabra. Veamos ahora estos títulos que Dios se da en el Antiguo Testamento y que Cristo los repite en el Nuevo Testamento. Cuando Dios se revela a Moisés y ve a Moisés una zarza ardiendo en el desierto, oye una voz que le dice: Moshe, Moshe, Yaharají, Moshe, Moshe, yo estoy aquí. Y cuando Moisés se acerca, el fenómeno de que no se consumía la zarza es lo que le atrajo su atención. O sea, el fuego sabemos que consume la materia, pero al ver Moisés que el fuego no consumía la materia, así atrajo Dios la atención de Moisés. Y salió una voz de la zarza que le decía: Moisés, Moisés, quítate tus zapatos, porque en el momento en que tú te acerques a caminar conmigo, estás pisando tierra santa, porque Dios es santo. Y Él quiere que nosotros entendamos esto, que sin esta santidad nadie podrá ver a Dios jamás. Entonces ahí Dios le dice a Moisés: yo soy, el que siempre ha existido. Y Cristo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8 de Juan, versículo 24, vean ustedes lo que le dice a sus discípulos. Dice así: por esto les dije que morirán en vuestros pecados. Cristo les habla a los fariseos: porque si no creen que yo soy, ego e mí en el griego, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Cristo se atribuye el nombre que Dios da en el Antiguo Testamento a su persona. Él también dice: yo soy el que yo soy. Al inicio de Marcos dice la Biblia que el profeta Isaías citó: voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad de nuestro Dios. Juan el Bautista dice: el que viene, el Mesías, es Dios. Preparen su camino, porque el que viene detrás de mí es Dios en la carne. Ahora, la palabra Dios. La palabra Dios en el Nuevo Testamento es Theos en el original griego, y es el equivalente en el hebreo a la palabra Elohim. Y bajo la cultura judía, como ya vimos, no existía el politeísmo, porque era un solo Dios, como dice Deuteronomio 6:4. Pero veamos de qué forma en el Nuevo Testamento la Biblia le nombra a Jesucristo Dios. Hebreos 1:8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, del siglo al siglo. En segunda de Pedro, el apóstol dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tito 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, hay otro título que le corresponde a Dios en el Antiguo Testamento: el Alfa y la Omega, la primera letra del abecedario griego y la última letra del abecedario griego. Por ejemplo, en Isaías 48:12, Dios dice: yo soy el Alfa y la Omega.
Y cuando vamos nosotros al libro del Apocalipsis, encontramos de una forma extraordinaria, en el capítulo 1, versículo 17, que le dice Cristo resucitado al apóstol Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él me puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Los títulos que le corresponden a Dios. Y además, el Dios del Antiguo Testamento dijo claramente en Isaías 43:11: yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y en Lucas 1:47, Cristo es nombrado el Salvador del mundo. Y cuando nace Cristo, el ángel le dice a María: no le pongas nombre, se lo vamos a poner nosotros, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Su nombre es Yeshua, que significa el Salvador o Jesús. La palabra Cristo significa ungido, Jesús el Salvador. Jesucristo significa el Salvador, ungido o el elegido por Dios para salvarnos de nuestros pecados. Ahora, una de las cosas que le pertenecen a Dios y que el diablo no tiene, ni los ángeles, ni los papas, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, son los atributos divinos. ¿Qué son los atributos? La omnisciencia, solo Dios conoce todas las cosas. La omnipresencia, solo Dios puede estar presente en todo lugar. Y la omnipotencia, solo Dios puede hacer todas las cosas sin ayuda de ningún ente, de ningún ser en el universo. Cuando Cristo muere, les dice a los discípulos en Mateo 28:20: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si un hombre se atreve a decir eso, se está haciendo Dios. Cuando dicen yo estoy con ustedes, está diciendo que puede estar con todos al mismo tiempo, y esto le pertenece a Dios nada más. Y Cristo lo mencionó, que Él podía estar con todos nosotros durante todos los siglos en nuestro corazón si le invitábamos como el Salvador. Ahora, en segundo lugar, la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Dios todo lo sabe. Y esta es la razón por cuando vienes a la Biblia descubres que las cosas que dicen en la Biblia es más moderna que el periódico Mañana en la Mañana. Todo el panorama ahorita internacional en el Medio Oriente, Irán uniéndose con Rusia, finalmente dice la Biblia que se va a unir con Turquía, con el Líbano y con Alemania para atacar a Israel, fue escrito hace 2600 años. Y los protagonistas que ahorita ocupan los encabezados de los periódicos ya estaban en la Biblia delineados cuando ni siquiera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas existía, cuando Irán ni siquiera había cambiado su nombre de Persia a Irán o de Lama Persia y de Persia a Irán, y cuando las naciones que aparecen en el siglo XX en el Medio Oriente independizándose no existían más que en las Sagradas Escrituras. Qué cosa más tremenda, como dice la Biblia, ¿verdad? Que lo más seguro es que el anticristo va a surgir del Islam. Y ahorita vemos que en Europa, escuchen esto, nosotros tenemos misioneros que mandamos a diferentes partes, y nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta mañana. Mauricio, Salazar y Lulú con sus hijos son bienvenidos y los bendecimos, ¿verdad? Ahorita estaban en Bélgica, el año que entra ya se van a París, van a estar en Francia ministrando la palabra de Dios. Estamos ayudándolos a ellos como misioneros, y nos estaban contando, ¿verdad? Si Europa en los 15 años que vienen sigue la tasa de la fertilidad, porque por cada europeo nacen 8 musulmanes, escuchen esto, por cada europeo nacen 8 musulmanes, en 15 años Europa es una nación, es un continente musulmán. Nadie se ha dado cuenta del peligro que existe en el mundo de esta religión extrema radical para tratar de atacar a todos, entre ellos mismos también, porque están divididos en sunis y en chiitas. Pero si tú no eres suní, ahorita Bahar Baghdadi, que es el líder de ISIS, mata a todos los que no pertenezcan, aunque sea musulmán, a la rama del ISIS. Si son chiitas, como en Irak y Arabia Saudita, han declarado la guerra ferozmente contra esta civilización.
Anoche mataron quién sabe cuántos cientos de kurdos. El mundo está recobrando y abriendo los ojos. Esto es un peligro inminente. Han infiltrado casi todas las naciones del mundo y nos damos cuenta que es exactamente el panorama que la Biblia delineó hace más de 3.500 años por los profetas hebreos. Pero el mundo sigue viendo la telenovela Ricas y Famosas. En el libro de los Salmos, capítulo 139, sí, el mundo está, olvídense, damas y caballeros, el mundo está ahorita con el dinero y que el petróleo y un estrés. Nunca en los últimos 30 años el consumo de pastillas tranquilizantes, Valium, Prozac, Equanil, Ribotril, etcétera, etcétera, todos estos medicamentos jamás en la historia, dice la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles, California, nunca el mundo había consumido tantos tranquilizantes nerviosos como en el siglo XXI. Nunca la humanidad se había encontrado tan tensa, tan estresada. Ahorita que veníamos de la carretera, estuvimos a punto de tener casi 5 choques. La gente está como loca. Se te echan encima, manejas, se enfrenan, te recuerdan a tu mamá el 10 de mayo. Bueno, es increíble cómo está el mundo de tenso. Una ansiedad, una crisis que existe en el mundo, todos gritando, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Déjeme por favor vivir mi vida. Quiero relajarme y no lo pueden hacer. Recurren al alcohol, recurren a las drogas, recurren a los tranquilizantes nerviosos, precisamente por eso. Y hace 2000 años, el creador del universo, hace 2000 años, señores médicos y farmacéuticos que nos escuchan, nos da la solución y nos dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. Es esa paz la que te impide vivir como una persona normal. Es esa paz, es lo que necesita tu corazón. Es esa paz, ese control de tus emociones, de tus sentimientos, de saber que todo está bien, que cae el petróleo, que cae, que rueda el mundo. Mi Señor es mi Dios, nunca me dejará, nunca me desamparará, estará todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Él es Dios, Él es mi roca, mi fortaleza, Él es el pan de vida que ha bajado del cielo. Él dio su vida por mí. Si Él conmigo, ¿quién contra mí? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo permanece el alma en la tierra después de la muerte? En este vídeo escucharás un relato impresionante de alguien que vio su propia alma abandonar su cuerpo y descubrió lo que hay más allá. Entonces le pasó la voz al reportero. ¿Alguna vez te has preguntado qué le sucede al alma inmediatamente después de morir? Esa pregunta permaneció conmigo durante años, pero nunca con tanto peso como el día que mi propia alma abandonó mi cuerpo. La respuesta llegó cuando menos lo esperaba, y no surgió a través del estudio o la predicación. Llegó cuando me encontré entre dos mundos, la vida y la eternidad. Antes de que esto sucediera, nunca le había dado tanta importancia a este tipo de cosas. Me parecía bonito hablar del cielo, de la eternidad, de la salvación, pero en el fondo, vivía como si aún tuviera mucho tiempo, como si la muerte fuera algo lejano, como si este tipo de verdad solo sirviera para consolar a quienes perdieron a alguien. Pero todo cambia cuando te conviertes en la persona que se marcha. Nunca olvidé la sensación de estar ahí, como si el tiempo se hubiera detenido, una parte de mí todavía conectada a la tierra, otra siendo arrastrada hacia algo mucho más grande. Fue entonces cuando Jesús me reveló que hay un tiempo, un instante, entre la muerte y la eternidad, en el que el alma enfrenta la verdad con absoluta claridad. Ya no hay máscaras, no hay más excusas, solo la realidad de lo que has sido y hacia dónde vas. Por eso necesito contarles lo que experimenté, porque la pregunta, ¿cuánto tiempo permanece un alma en la tierra después de la muerte?, ya no es una curiosidad para mí. Se convirtió en una revelación que marcó mi alma para siempre. Y créeme, esto lo cambia todo. Allí, fuera de mi cuerpo,
me di cuenta de que la muerte no era lo que imaginaba. Jesús estaba conmigo, y no hubo miedo. Su presencia fue firme pero llena de compasión. Me miró a los ojos, como si viera todo lo que yo había sido, y aún así no se alejó. Y luego, con una voz que pareció traspasar toda mi alma, dijo: «Crees que la muerte es el final, pero es solo el comienzo de algo más grande. Quiero mostrártelo». Fue entonces cuando todo a mi alrededor empezó a transformarse. Era como si me estuvieran sacando del tiempo. Vi imágenes, vi palabras que aparecían como si estuvieran vivas, y la primera que apareció ante mí fue una escena del Génesis. Dios formando al hombre del polvo de la tierra y luego soplando el aliento de vida en sus fosas nasales. «Este aliento», dijo Jesús, «es lo que sostiene vuestra existencia, es la esencia que viene de mí». Lo entendí, de una manera que nunca antes había entendido. El cuerpo es solo un caparazón, un jarrón, pero lo que nos hace verdaderamente vivos es el alma, este aliento divino que nos conecta directamente con el Creador. Jesús me llevó a ver mi propio cuerpo en ese momento. Estaba tirado en el suelo de la fábrica mientras los paramédicos intentaban reanimar mi corazón, pero yo estaba ahí, a su lado, sintiendo, pensando, existiendo. Cuando el cuerpo se detiene, el alma despierta a lo eterno, dijo, y luego me mostró otra palabra viva, Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vi que esto le sucedió a otras personas en todo el mundo. Me llevó a lugares lejanos en un abrir y cerrar de ojos. Vi a una señora acostada en una cama, sonriendo antes de irse. Vi a un joven involucrado en un accidente, siendo sacado de su cuerpo por ángeles. En todos los casos sucedió lo mismo. El cuerpo permaneció, pero el alma se separó, suavemente, como si Dios mismo estuviera atrayendo algo precioso hacia sí. Y entonces Jesús me reveló que esta separación es inevitable, pero nunca fuera de tiempo. Me mostró un libro dorado, con páginas que parecían hechas de luz. Allí se registraron nombres, fechas, momentos. Vi mi nombre, vi mi cita, y vi que nada de eso fue un accidente. Ya lo dijo Job 14, continuó Jesús. Los días del hombre están contados, sus límites han sido determinados, y no puede excederlos. Sentí un profundo escalofrío. Nunca pensé que mis días estuvieran escritos en alguna parte. Siempre pensé que todo era consecuencia, casualidad, genética. Pero ahora sabía que cada respiración había sido contada con un propósito. Y luego me llevó a otra revelación. El Salmo 139. Antes que cualquiera de tus días fuese, yo los había escrito. Eso me destrozó por dentro. Toda mi vida pensé que tenía el control. Hice planes, tomé decisiones, creí que era dueño de mi destino. Pero en ese momento, ante la eternidad, comprendí, nada escapa a la mirada de Dios, ni vida ni muerte. Entonces Jesús me explicó algo que permaneció conmigo para siempre. El alma es eterna, dijo. Lleva todo lo que eres, tus pensamientos, tus intenciones, tus elecciones. Nada se pierde cuando el cuerpo se detiene. Todo permanece y todo será revelado. En ese momento temblé, porque me di cuenta de que mi alma estaba ante él, desnuda, transparente, sin máscaras. No había forma de ocultar nada. Jesús me miró con ternura. Aún no lo has visto todo. Aún hay más por entender. Y luego me llevó a un lugar donde comenzaría a ver lo que le sucede al alma después de la muerte. ¿A dónde va? Lo que ella siente. ¿Y cuánto tiempo podrá permanecer atada a la tierra
antes de cruzar el umbral de la eternidad. Aún al lado de Jesús, fui llevado a comprender algo que cambió todo dentro de mí. ¿Qué sucede exactamente en el momento en que el alma abandona el cuerpo? Fue Él quien me mostró. Ese momento, entre el último aliento y el cruce hacia la eternidad, no es un vacío oscuro ni una transición automática. Es sagrado, es consciente, es profundamente revelador. Jesús me reveló que cuando el alma se desprende del cuerpo, inmediatamente se da cuenta de su condición. Ella entiende quién es Dios y quién era ella ante Él. Me llevó a un recuerdo vívido de la cruz, el momento en que Él mismo, a punto de morir, miró al ladrón arrepentido que estaba a su lado y dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso, no un día, no después de un tiempo, hoy». Jesús me explicó que para los que creen, los que verdaderamente lo aman, no hay demora. El alma no está perdida en la tierra, ni atrapada entre dos mundos. Ella es conducida a su presencia, inmediatamente. Vi esto con mis propios ojos espirituales. Me llevó a una escena que parecía suceder en ese momento exacto en algún lugar del mundo. Un anciano cerró los ojos con una sonrisa serena. En el instante en que su respiración cesó, dos ángeles se acercaron como enviados con precisión divina, tocaron su alma ligeramente y lo condujeron en paz a un lugar de luz. Paraíso. «Así recibo yo el mío», me dijo Jesús. «Ninguno de los míos se pierde en el camino». Luego me llevó a otra escena, muy diferente. Era un hombre rico, rodeado de comodidades en la vida, pero vacío de Dios. Él también acababa de morir, pero allí no había luz. Hubo angustia, confusión y pronto tormento. Él gritó, rogué, y, incluso en el sufrimiento, recordaba claramente todo lo vivido. Jesús me reveló que esta era la realidad descrita en la parábola del hombre rico y Lázaro, en Lucas 16. Ambos murieron. Ambos fueron llevados inmediatamente, pero a destinos completamente opuestos. Uno fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el otro al Hades, un lugar de tormento. En ese momento comprendí que el alma no vaga por la tierra después de la muerte. No hay tiempo de espera. Lo que existe es un encuentro inevitable con la verdad. Jesús me mostró que los ángeles juegan un papel importante en esta transición. Son enviados a buscar a los suyos. Vi escenas donde se acercaban con amor y reverencia, como quien cuida un tesoro. Entonces entendí, estos ángeles son los guardianes del cruce. Vienen no solo a tomar, sino a consolar, proteger y honrar la decisión que esa alma tomó en la vida, pertenecer a Cristo. Pero no todas las almas tienen este destino. Jesús me reveló lo que les sucede a quienes pasan por esta puerta sin haberse rendido a Él. No hay ángeles, solo hay oscuridad, seguida de un dolor que no es físico, sino espiritual. Una conciencia culpable, un vacío creciente. El alma va al Hades, no porque Dios la rechazó, sino porque ella misma rechazó la invitación que estaba abierta todos los días de su vida. Vi caras desesperadas, clamando por una nueva oportunidad, pero la eternidad no se reescribe después de la muerte. Jesús me explicó que estos dos destinos se conocen desde la antigüedad. En el Antiguo Testamento llamaban al lugar de los muertos Seol, el reino de las almas. Pero incluso allí ya estaba establecida la separación entre los que pertenecían a Dios y los que no. En el Nuevo Testamento, Él hizo todo aún más claro. Habló del paraíso, cuando le dijo al ladrón arrepentido, «Hoy estarás conmigo en el paraíso»,
Y también habló del Hades, donde acabó el rico después de ignorar a Dios y despreciar a su prójimo. El alma va a uno de estos lugares. Inmediatamente. Fue en ese momento que le pregunté a Jesús, con el corazón apesadumbrado, ¿qué pasa con todas esas personas que dicen ver a sus seres queridos? Las historias de espíritus deambulando, presencias extrañas en la casa, figuras, ¿será todo un error? Y su respuesta me atravesó como un rayo de verdad. No es el alma del difunto la que aparece, es el engaño del enemigo que se aprovecha del corazón herido. Jesús me reveló que muchas culturas crearon mitos sobre espíritus que vagaban por la tierra, debido a asuntos pendientes, tragedias o promesas incumplidas. Películas, leyendas y tradiciones reforzaron estas ideas, y con el tiempo, incluso los cristianos sinceros empezaron a creerlo. Pero él me dijo con severidad, eso no es lo que enseñé, eso no es lo que está en mi palabra. El alma no permanece en la tierra, ella está tomada, para la luz o para la oscuridad, para descansar o para tormento. No hay tiempo libre, limbo o sala de espera espiritual. No hay manera de quedarse aquí para proteger a nadie, ni para resolver lo que queda abierto. Lo que el alma no resolvió en la vida, permanece como está en la eternidad. Jesús me mostró que la razón por la que tanta gente cree que los muertos regresan es simple. El dolor deja lugar al engaño. Cuando el corazón está roto, el enemigo se aprovecha. Se disfraza de ángel de luz, imita voces, reproduce olores, susurra recuerdos, y todo ello para que la persona crea que el ser amado ha regresado. Pero es mentira, es una trampa. Vi cómo estas manifestaciones traen un falso consuelo que se convierte en dependencia espiritual, y con el tiempo abren puertas peligrosas a la opresión, el miedo e incluso la destrucción. Creen que se están conectando con sus seres queridos, dijo Jesús, pero están siendo engañados. Sentí un dolor profundo en ese momento, porque recordé las veces que escuché historias así y no las cuestioné, de personas que juraban que aparecía su abuelo, o que sentían a su madre sentada en la cama por las noches, y Jesús me reveló, Satanás aprovecha el anhelo para sembrar engaños. No es un espíritu de amor, es una distracción para alejarnos de mi evangelio. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta es una de las mentiras más extendidas en el mundo espiritual, y detrás de ello hay miles de almas aún vivas siendo engañadas cada día. Jesús me llevó a un lugar donde todo parecía tranquilo, pero el ambiente era extraño. Era como si estuviera a punto de ver algo que confundió incluso a los que creen. Me mostró escenas de personas que decían haber visto a familiares fallecidos, haber sentido caricias suaves en la noche, voces susurrando sus nombres o presencias sutiles que les traían alivio y, en otras ocasiones, miedo. Creen que ven a los muertos, dijo Jesús, pero están siendo engañados. Entonces, las palabras comenzaron a aparecer ante mí como si fueran sopladas por el Espíritu. Vi Eclesiastés 9:5-6 pasar ante mis ojos. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Nunca tendrán parte en nada de lo que se hace bajo el sol. Jesús me reveló que esta es una de las verdades más claras de las Escrituras, pero que muchos insisten en ignorar. Los muertos no saben lo que pasa en la tierra, ya no sienten odio, amor o envidia, y, sobre todo, no participan de nada más en este mundo. Este pasaje, me explicó, elimina por completo la idea de que las almas deambulan, observan o interactúan con los vivos. Su estancia en la tierra terminó en el momento de la muerte.
El alma ya no tiene vínculo con este plano físico. Ya ha sido llevada a la luz o a la oscuridad. Sin embargo, son muchas las personas que siguen relatando apariciones, sueños intensos, objetos en movimiento, y creen firmemente que se trata de la visita de un ser querido. Entonces, Jesús me llevó a otra revelación, 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz. Eso es lo que hay detrás de estas experiencias, afirmó. El enemigo imita rostros, voces, gestos, todo para crear confusión espiritual. No quiere consolar, quiere ahuyentar. En ese momento vi claramente, los falsos espíritus no parecen consolar, sino distraer, para seducir el corazón herido, atar a una persona al pasado e impedirle buscar la verdad en la palabra. No son los muertos que regresan, son los demonios aprovechándose del dolor. Jesús me reveló que muchos de estos encuentros ocurren porque hay una brecha abierta, la idolatría de la memoria. Las personas que no pueden liberar a los muertos, que los colocan en un lugar más grande que la propia voz de Dios, terminan convirtiéndose en blancos fáciles para el engaño espiritual, y el enemigo, conociendo esta debilidad, aparece imitando a los que ya se han ido, con el único objetivo de distorsionar el evangelio e impedir que la gente se arrepienta. Vi gente sincera siendo engañada, vi buenos corazones siendo manipulados, y me desgarró por dentro. Yo mismo ya había creído ciertas historias como esa, pero ahora Jesús me reveló la verdad tan claramente que ya no había forma de negarla. El alma, cuando abandona el cuerpo, ya no tiene contacto con este mundo. Jesús me mostró nuevamente Eclesiastés 9 y dijo con autoridad: no influyen, no observan, no regresan. Su tiempo aquí ha terminado. Y para hacerlo aún más claro, me recordó Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después viene el juicio. En otras palabras, no hay ciclo, no hay retorno, no hay cuestiones terrenales que resolver, solo hay una muerte, y luego el juicio. Esto me rompió el corazón, porque entendí que, en el fondo, muchas personas no se están preparando para el juicio, porque todavía están atrapadas en la idea de que tendrán una oportunidad más, o que podrán regresar de alguna manera, y es por eso que tantos viven como si la eternidad fuera algo lejano. Pero Jesús me reveló que la muerte es definitiva, el alma no regresa, y quien no elige el camino de la salvación mientras está vivo, no podrá hacerlo más tarde. Mientras absorbía todo lo que Jesús me reveló, una duda surgió en mi corazón. Había aprendido, hasta ese momento, que las almas no permanecen en la tierra después de la muerte. Pero, ¿qué pasa con los pasajes bíblicos donde parece que aparecen espíritus? Y esa historia donde Saúl consulta a una médium y aparece Samuel. ¿No contradecía esto lo que yo estaba viviendo allí, en esa dimensión espiritual? Jesús, con paciencia y firmeza, comenzó a mostrarme estos pasajes. Me trajo al recuerdo de 1 Samuel 28, cuando el rey Saúl, desesperado, buscó una médium en Endor. Saúl quería respuestas. Dios ya no le habló. Entonces recurrió a lo que estaba prohibido, consultar a los muertos. En la visión que Jesús me mostró, pude ver el momento exacto en que esa mujer llamó a Samuel. Y sí, Samuel realmente apareció. Pero Jesús me reveló algo importante. Este acontecimiento fue único, y no fue Samuel quien decidió aparecer. Fui yo quien lo permitió, como juicio por la desobediencia de Saúl. Jesús me hizo entender
que esto no era una norma espiritual, ni un permiso para comunicarme con los muertos. Fue un episodio aislado, autorizado por Dios con un propósito específico: mostrar que Saúl había roto con lo sagrado, cruzando una línea peligrosa al buscar respuestas donde no debía. Poco después, Jesús me llevó a la escena de Mateo 14:26. Los discípulos estaban en la barca, en medio de la tormenta, y cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua, pensaron que era un fantasma. Sentí el miedo que ellos sintieron de primera mano, el miedo a lo sobrenatural incomprendido. Pero Jesús sonrió mientras me mostraba lo que él respondió en ese momento: «¡Ánimo! Soy yo. No tengas miedo». Jesús me reveló que el miedo y la superstición de la época hicieron que los discípulos malinterpretaran lo que veían. No se encontraron ante un espíritu errante, sino ante Dios mismo caminando sobre las aguas. ¿Con qué frecuencia el miedo te hace ver lo que no es real?, me preguntó. Después me mostró la escena de la transfiguración. Allí, Moisés y Elías aparecen junto a Jesús en gloria. Siempre encontré ese pasaje hermoso, pero confuso. ¿Podrían ser espíritus deambulando? ¿Estaban visitando la tierra? Pero entonces Jesús me reveló la verdad. No estaban extraviados. Los traje, con un propósito eterno, en un estado glorificado, no como almas perdidas. Fue una revelación que aclaró toda la confusión de mi mente. Jesús me reveló que sí, Dios puede permitir que algunos de sus siervos aparezcan en momentos específicos, por razones divinas, pero esto nunca es común ni sucede por deseo humano, y, mucho menos, son apariciones de almas errantes o fantasmas, como el mundo sugiere. Finalmente, me llevó a Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los poderes de este mundo oscuro, contra fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. En ese momento, todo quedó claro como la luz del día. Lo que mucha gente interpreta como fantasmas son, en realidad, manifestaciones demoníacas. Son imitaciones, disfraces, estrategias bien diseñadas para engañar. Y lo más triste es que muchas de estas manifestaciones parecen inofensivas, incluso reconfortantes, pero su único propósito es desviar a la gente de la verdad bíblica. Jesús me reveló que los demonios observan el comportamiento humano, saben cómo caminaba, hablaba alguien, cuáles eran sus hábitos, y por tanto son capaces de imitar con precisión, engañando incluso a los corazones bien intencionados. Ya no era una teoría. Estaba viendo esto con mis propios ojos, y entendí que, ante la falta de conocimiento de la palabra, muchos se abren a la confusión espiritual y terminan acercándose a cosas que nunca elegirían si conocieran el origen real detrás de ellas. Jesús me miró seriamente y dijo: «Por eso es necesario decir la verdad. Muchos se relacionan con la mentira, lo llaman nostalgia, pero se dejan llevar por el engaño». Mientras caminábamos por ese lugar de revelaciones, Jesús me mostró la realidad más grave que un alma puede enfrentar: el juicio. Me dijo con firmeza pero con ternura: cada alma será juzgada, no por la apariencia, no por la religión, sino por la verdad que llevaba dentro de sí. Vi ante mí materializarse en luz Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, pero después viene el juicio. Jesús me reveló que el juicio del alma no es un acontecimiento lejano en el tiempo. Comienza en el mismo momento en que termina la vida. Cada alma, al abandonar el cuerpo,
es inmediatamente dirigida según sus elecciones en vida. Vi esto claramente. Para aquellos que creyeron, se humillaron ante Dios y vivieron una fe sincera, no perfecta, pero comprometida, el juicio inmediato no fue condenación. Fue el comienzo del descanso. Fueron llevados al paraíso, un lugar de paz, luz y seguridad, donde la presencia de Dios era constante y real. Como le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Jesús también me mostró otro camino. Aquellos que vivieron indiferentes a la verdad, rechazaron su presencia o fingieron una fe externa, fueron llevados al Hades, un lugar de tormento, soledad y separación de la gloria de Dios. Aún no era el castigo final, pero ya era un estado de sufrimiento en el que el alma esperaba conscientemente el juicio final. Jesús me llevó a Apocalipsis 20 y me mostró algo que me estremeció por dentro. Al final de los tiempos, Hades será arrojado al lago de fuego, un lugar de eterna separación, un destino irreversible. El alma no fue hecha para este lugar, me dijo, pero muchos irán allí porque han rechazado la verdad que planté en ellos. Eso me destruyó, porque me di cuenta de cuánto había vivido durante años pensando que todo estaba bien. Pensar que ser un buen esposo, un buen padre e ir a la iglesia de vez en cuando automáticamente me pondría en el lado correcto. Pero no fue eso. Jesús me mostró que la eternidad no se basa en la moralidad, se basa en la rendición. Me acordé de la parábola del hombre rico y Lázaro. Lázaro, despreciado en vida, fue sepultado. El hombre rico, rodeado de lujo y comodidad, fue atormentado. El criterio no era la riqueza o la pobreza, fue el corazón, la respuesta a la gracia, la actitud hacia la verdad. Jesús me hizo ver claro, no hay alma vagando por la tierra porque la eternidad es urgente. No hay retrasos, el alma va, y la decisión ya estaba tomada, no en el momento de la muerte, sino mientras aún había vida. Y entonces Jesús me miró con una seriedad que nunca antes había sentido. José Mauricio, te traje de regreso, no solo para transformarte, sino para que seas testigo. Hay millones que viven sin comprender lo que les espera. En ese momento, mi alma fue invadida por una mezcla de dolor y propósito. Quería gritarle al mundo, la muerte no es el fin, es la puerta. Y solo hay una manera de atravesarlo en paz, es conociendo verdaderamente a aquel que está al otro lado, Jesús. Y entonces todo empezó a desmoronarse. La luz, el sonido, el medio ambiente. Sentí un tirón repentino y me desperté en una cama de hospital. Los médicos dijeron que mi corazón se había detenido durante más de 4 minutos. Dijeron que fue un milagro, y sé que así fue. Desde ese día, nunca he sido el mismo, porque ahora lo sé. Si el alma se va, se va. No vuelvas, no observes, no deambule. Ella entra en la eternidad, y solo hay 2 destinos, con Dios o lejos de Él. Mientras estés vivo, todavía tendrás tiempo. Es hora de arrepentirse, es hora de rendirse, es hora de conocer la verdad y dejarse transformar por ella. Tengo una segunda oportunidad, pero ¿qué hay de ti? ¡Qué testimonio tan increíble y revelador! La experiencia que escuchamos hoy nos recuerda algo profundo. La vida no termina con la muerte, simplemente cambia de dimensión. La Biblia nos dice, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, de la misma manera que el hombre está destinado a morir una vez y luego enfrentar el juicio. Muchas gracias a nuestro huésped por compartir esta experiencia íntima y transformadora. Y a ti que permaneciste con nosotros hasta el final, que las bendiciones del cielo iluminen tu camino.
Nos vemos en el próximo vídeo.